No sé si ustedes, bueno, leyendo la Biblia seguramente lo deben haber leído, pero quiero hacer la introducción de la siguiente manera. Hay historias en la Biblia que para algunas personas que no tienen experiencia por haber leído la Biblia, haber pasado tiempo con el Señor, leer distintas historias, actitudes del Señor, ver cómo Él trataba a las personas. Y es importante entender que cada relato en la Biblia, ya sea en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento, el propósito de Dios es edificar nuestras vidas. Es que nosotros entendamos a Dios, que entendamos por qué estamos acá, por qué vinimos a este lugar hoy, por qué vino Jesucristo. Siempre las enseñanzas del Señor son para nuestra edificación. Pero hay historias que pueden resultar chocantes para algunas personas. Yo me acuerdo bastante años atrás, cuando con mi esposa empezamos a leer la Biblia seriamente. Teníamos maestros que nos enseñaban en su momento la Biblia, nuestros principios de la vida cristiana. Y por ahí leíamos historias que realmente como que estrujían nuestro corazón, de ver las órdenes que Dios tenía que dar, Dios guiar a su pueblo y tenían que entrelazarse en diferentes batallas. Si uno lee el libro de Jueces, es un libro sangriento por todas las situaciones que el pueblo de Dios estaba viviendo, porque ahí no había autoridad, no había quien gobierne. Era un pueblo rebelde. Y todas estas historias pueden resultar chocantes para algunos. Y en estos tiempos que todos queremos tener derecho, todos queremos pensar como se nos ocurre y actuar como se nos da la gana, de repente tener directrices, instrucción, nos cuesta cumplir y nos cuesta aceptar historias que son dramáticas en la Biblia. Y hoy quiero hablar sobre una de ellas, que está muy claramente en la Biblia. En el Antiguo Testamento, y muchos hoy día creen que ser cristiano nos hace vivir en una burbuja donde nunca nos va a pasar nada, no nos vamos a enfermar, nos entregamos a Dios y a veces vienen problemas, nos quedamos sin trabajo y pensamos que esto no nos tendría que pasar. En el Antiguo Testamento se creía eso, hasta que aparece Job en el escenario bíblico. Se creía que nada nos podía pasar y sabemos que a Job sí, él, un hombre de Dios, un hombre que estaba entregado a las cosas de Dios, vive circunstancias difíciles y problemáticas, y ahí nos damos cuenta que cuando se abren las puertas al pecado, cuando se vive a espaldas de los principios de Dios, los principios que Dios ha dado a través de su palabra, tarde o temprano vamos a sufrir consecuencias. Y estas consecuencias a veces son tremendas, son fuertes. Lo hemos vivido, mi esposa dio un pequeño esbozo de una situación muy difícil económica que vivimos durante varios años, de las cuales Dios nos sacó. Vemos a Dios, ese Dios que amamos, adoramos y que servimos y cantamos y ofrendamos, y lo vemos, por ejemplo, diciéndole a Adán y Eva, salgan de aquí. Ellos estaban en el jardín del Edén, pero ya no podían vivir ahí, y Dios les tiene que pedir que se vayan. ¿Por qué? Porque ellos habían dejado de cumplir con las condiciones que Dios le había puesto para que estén en ese lugar, las quebrantaron, y Dios se ve en la terrible necesidad de decir que abandonen el lugar y que no vuelvan, es decir, cubrió la puerta de entrada a ese lugar Dios con ángeles para que Adán y Eva no vuelvan. Los tuvo que sacar de ahí. Y esto fue tremendo.
Sabemos también en la palabra de Dios que Dios tuvo en un momento de la historia que mandar un diluvio por el pecado que había en ese momento en el mundo y tuvo que traer un diluvio que dejó vivas solamente a 8 personas. ¿Cómo puede piensa, cómo puede Dios hacer algo así? Porque ese diluvio lo mandó Dios. Y estas son las historias que muchas veces nos llama la atención. El jardín del Edén estuvo presente hasta que vino el diluvio y ahí se acabó con ese lugar. Tiempo más tarde, cuando vemos que la tierra se corrompe, viene ese diluvio. Fue Dios quien le dijo a Lot, salí urgente de Sodoma porque Sodoma y Gomorra quedará arrasada después del día de hoy. Porque por la conducta tan arrogante e indiferente a las cosas de Dios que tenía las personas que vivían en Sodoma y Gomorra. Cuando uno lee la Biblia encuentra historias maravillosas de milagros, de proezas, encuentra palabras como la que acabamos de leer, donde Dios me dice, sos mi real tesoro, y te voy a prosperar, donde vemos conquistas milagrosas, sanidades, promesas cumplidas, donde vemos como recién mi esposa nos estaba explicando de la palabra de Dios, donde hubo un milagro de provisión extraordinaria para una mujer que se consideraba ya terminada en la vida, sin esposo y se iba a quedar sin hijos. Interviene Dios y hace maravillas, pero hay momentos en que Dios tiene que actuar puntualmente con justicia, firmeza y claridad para dejar bien sentado lo que Dios nos quiere enseñar. Porque la justicia de Dios es real y el juicio de Dios son verdaderos. Dios nos ama con profundo amor, pero también aplica su justicia con profundo amor, para el beneficio de cada uno de nosotros. Hoy quiero hablarte de 2 hermanos y te ruego que me presten atención y pongas tu mejor esfuerzo para entender lo que te voy a comentar. Hoy quiero hablarte acerca de 2 hermanos que tuvieron una actitud muy carnal. Ellos eran, estaban en el Antiguo Testamento, tenían a su papá que era el sumo sacerdote y estos 2 hermanos también eran sacerdotes en el Israel del Antiguo Testamento, de la época de Moisés y de Aarón. Y estos hermanos un día decidieron ofrecer sacrificio a Dios. Y para eso vamos a leer la palabra de Dios, la narración de Nadab y Abiú, estos 2 jóvenes sacerdotes, está en Levíticos capítulo 10, y les voy a pedir que se pongan de pie para leerla, y les ruego que presten atención para poder nutrirnos de lo que, y que la palabra de Dios nos sea revelada, y así entender el porqué de Dios para esta situación. Dice Levítico 10, capítulo 1, lo siguiente: pero Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno incensarios y, poniendo en ellos fuego e incienso, ofrecieron ante el Señor un fuego que no tenían que por qué ofrecer. Otra versión, la Reina Valera dice, ofrecieron ante el Señor un fuego extraño. Era un fuego ajeno a Dios, extraño. Pues él, leo otra vez, pero Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno un incensario y poniendo en ello fuego e incienso, ofrecieron ante el Señor un fuego que no tenían que por qué ofrecer, pues Él no se lo había mandado. Entonces salió de la presencia del Señor un fuego que los consumió y murieron delante de Dios. Qué tremenda historia, hermanos. Qué tremenda historia.
Por eso les decía que hay veces que es chocante lo que la palabra nos dice, es difícil de entenderla. ¿Por qué Dios haría algo así? Pero les decía, hay momentos en que Dios tiene que actuar, momentos puntuales que Dios tiene que actuar, fíjense, con justicia, firmeza y claridad, que nadie le quede en duda lo que Dios quiere transmitirnos. Entonces salió de la presencia del Señor un fuego que los consumió y murieron ante Él. Moisés le dijo a Aarón, Aarón era el padre de estos dos jóvenes que murieron, Moisés era el tío de ellos. Moisés le dijo a Aarón, de todo esto hablaba el Señor cuando dijo, entre los que se acercan a mí manifestaré ¿qué? Mi santidad, entre los que se manifiestan a mí. Entre los que se acercan a mí manifestaré mi santidad y ante todo el pueblo manifestaré mi gloria. Y Aarón, el padre de los dos jóvenes, guardó silencio, no dijo nada. Moisés mandó a llamar a Misael y a Esafán, hijos de Uziel, tío de Aarón, y les dijo, vengan acá y retiren del santuario a sus hermanos, sáquenlos del campamento. Ellos se acercaron y tomándolos por las túnicas, se los llevaron fuera del campamento, tal como Moisés lo había ordenado. Luego Moisés les dijo a Aarón y a sus hijos, Eleazar e Itamar. Aarón tenía 4 hijos, ahora le quedaban 2, Eleazar e Itamar. No anden ustedes con el pelo despeinado, ni se rasguen la vestidura. Estos eran actos de duelo. Así hacían duelo en el Antiguo Testamento, rasgándose la vestidura y rapándose el pelo, teniéndolo despeinado. Así no morirán ustedes ni se irritará el Señor contra toda la comunidad. Sus hermanos israelitas harán duelo, pero por el incendio que produjo el Señor. Pero ustedes no vayan a salir de la tierra de reunión, de la tienda de reunión, no sea que mueran, porque el aceite de la unción del Señor está sobre ustedes. Y ellos hicieron lo que Moisés les dijo. El Señor le habla a Aarón ahora y el Señor le dijo a Aarón, ni tú ni tus hijos deben beber vino ni licor cuando entren en la tienda de reunión, pues de lo contrario morirán. Este es un estatuto perpetuo para tus descendientes, para que puedan distinguir o para que puedan discernir entre lo santo y lo profano, entre lo puro y lo impuro. Y puedan también enseñar a los israelitas todos los estatutos que el Señor les ha dado a conocer por medio de Moisés. Amén a su palabra. Pueden tomar asiento, hermanos. Miren qué historia tan chocante, tan fuerte, de una decisión que tuvo que tomar Dios. Saben que el fuego que lo consumió a estos dos jóvenes era el mismo fuego que Dios había encendido cuando Aarón, el sumo sacerdote de ese momento, el padre de estos dos jóvenes, había seguido las instrucciones de Dios para celebrar un sacrificio de honra y pedido de perdón a Dios. Aarón siguió lo que Dios les había enseñado, se tenía que preparar para ir al lugar, al tabernáculo de reunión donde se celebraban los actos donde se sacrificaban los animales para honrar a Dios y para pedirle perdón a Él. Y en esos momentos en que Aarón hacía de acuerdo a lo que Dios le decía, la gloria de Dios descendía. Y el favor de Dios descendía sobre el pueblo. Y dice la palabra de Dios, si leen el capítulo 9, que el pueblo se alegraba y se gozaba y gritaba de alegría por lo que Dios había hecho, al ver la presencia gloriosa de Dios en medio de ellos.
Pero parece que hay un cambio tan grande de ese capítulo 9, donde Aarón adora a Dios según Dios le dice y Dios se revela, y sucede esto que acabamos de leer. De estos dos jóvenes, que lo primero que notamos es que ellos hicieron algo que Dios no les había dicho que tenían que hacer. No consultaron a Dios. Ellos no tuvieron en cuenta siquiera el respeto a la autoridad, el respeto a su padre, que era Aarón, el sumo sacerdote, o a su hijo, que era Moisés, o a su tío, que era Moisés, el cual era el líder de esa época. Se cree que ellos tomaron fuego de un altar donde se quemaban los sacrificios, sino que tomaron fuego de otro lado. Dios les había dicho que el incienso tenía que tener una fórmula específica. Los componentes que iban en esa mezcla, que después molían y dejaban en polvo, era una receta que Dios les había dado. Y eso generaba, al quemarlo, un aroma aromático que era de olor grato delante de Dios. Y Dios se manifestaba de esa manera en medio de su pueblo. Hoy lo hacemos a través del Espíritu Santo. Y cuando adoramos a Dios, deseamos que ese acto de adoración, cuando estábamos cantando, que sea una adoración grata a Dios. Y Aarón lo había logrado, pero sus hijos no. Y no se sabe exactamente por qué. ¿Por qué Dios tuvo que actuar así? ¿No podría haberles dado otra oportunidad? ¿No podría haberles dicho, no están siguiendo las pautas que yo les he dado desde hace mucho tiempo? Dios tomó una decisión terminal. Tal vez ellos tomaron incienso de otro lado y así fueron delante de la presencia de Dios. En aquella época había un solo lugar donde se podía estar en la presencia de Dios y era el lugar santísimo, donde la gloria de Dios descendía. Esto lo hacía el sumo sacerdote una vez al año. En esta época lo hacía Aarón, el padre de ambos. El lugar donde se manifestaba la gloria de Dios. Y el sumo sacerdote, antes de entrar, tenía que pasar por todo un proceso de santificación que estos jóvenes no lo hicieron. Estos muchachos, uno a uno, al ponerse delante de la presencia del Señor, puede haber pensado, somos los sobrinos de Moisés. Somos el hijo de Aarón, el sumo sacerdote. Somos las hijas del pastor, podemos hacer lo que se nos ocurra en la iglesia. Tomar decisiones que no se les había dado. Se equivocaron. No respetaron a la autoridad, como les dije antes, de Moisés y de Aarón. No quisieron esperar, querían actuar por cuenta propia. En la Biblia tenemos un personaje maravilloso que es Josué. Ustedes saben que Josué, Dios ya había decidido que iba a ser la persona que iba a suceder a Moisés en el liderazgo para llevar adelante al pueblo de Israel hacia la tierra prometida. Y en un momento, como nos pasa a todos, Moisés, o les va a pasar a cada uno de nosotros, Moisés fue envejeciendo. Y Josué podría haber pensado, bueno, Moisés está viejito, está moviéndose muy lento, ya las neuronas no le funcionan como antes. Josué podría haber dicho, mejor me meto en el liderazgo del pueblo de Israel y le va a ir mucho mejor que si Moisés ya anticuado lleva adelante al pueblo. Pero Josué esperó. No se adelantó al momento en que Dios le daba el ok para llevar adelante y liderar al pueblo de Dios a la tierra prometida. Después que murió, Josué se hizo cargo de lo que Dios quería que él hiciera.
Estos jóvenes se apresuraron, hicieron algo que no se les había pedido en un momento de adoración tan delicado delante del Señor. El versículo 9 destaca un punto a tener muy en cuenta. Fíjense lo que dice. Extraño si uno quisiera pensar lo que le está diciendo Dios. Le dice así: ni tú ni tus hijos deben beber vino ni licor cuando entren en la tienda de reunión. ¿Qué tiene que ver con todo esto? Los jóvenes muertos los habían sacado. Hay quienes piensan que ese fuego que los quemó a ellos fue interno. Llama la atención que la túnica no se quemó porque de la túnica los arrastraron y los sacaron. Esto da la pauta de que ese fuego era fuego de Dios, no era un fuego que alguien pudiera haber encendido. Pero acá le dice esto: no deben beber vino ni licor cuando entren en la tienda de reunión, pues de lo contrario morirán. Este es un estatuto perpetuo para tus descendientes. En la creencia judía sostienen que estos jóvenes ingresaron al tabernáculo de reunión, pues de lo contrario, al tabernáculo de reunión, ebrios. ¿Por qué Dios en un momento así habla de beber vino y de beber licor? Este es un estatuto perpetuo para los descendientes. Lo tenían que tener en cuenta los sacerdotes y nosotros hoy día lo tenemos que tener en cuenta. ¿Qué es lo que pasa cuando uno está ebrio, cuando uno está borracho? Al no tener lucidez y claridad mental necesaria, encendieron un fuego extraño para Dios. No actuaron con claridad. Y muchas veces nosotros nos involucramos en cosas que Dios no nos ha pedido hacer. No nos preparamos tal vez para lo que Dios nos está pidiendo y Dios lo toma eso como un fuego extraño. Hoy día, por supuesto, seguramente una situación así no nos va a pasar. Nos va a venir un fuego que nos parta en dos. Porque hoy día está la misericordia de Dios, está el amor de Dios, está la compasión de Dios, está la paciencia de Dios sobre nosotros. Pero yo digo, a veces necesitamos un sacudón muy fuerte para despertar y darnos cuenta que de alguna manera estamos haciendo cosas que Dios no nos ha permitido que hagamos. Y ahí viene la prueba, ahí viene el llamado de atención de nuestro Dios. Este es un ejemplo claro de falta de sometimiento y respeto a Dios y les costó la vida. Y a uno le puede costar la vida espiritual y caer en el pecado y no salir de ahí. Dios fue contundente, le tenía que dejar un mensaje claro a su pueblo. No jueguen conmigo, les estaba diciendo Dios. No jueguen conmigo. Y saben que muchas veces a nosotros nos suceden cosas o pensamos cosas que para Dios no son importantes. Pero ¿y si son importantes para Dios? Como les decía, Dios podía haberles perdonado la situación, decirles, acá tienen una oportunidad, recuerden que tienen que tomar el incienso y el fuego del altar del incienso, háganlo bien. Tengan en cuenta lo que yo les decía, estos jóvenes habían sido entrenados en la tarea sacerdotal. Pero Dios les dijo, basta. Dios les dijo, hasta acá llegaron. Y este fue un mensaje tremendo para este pueblo de Dios que se estaba formando. Dios tuvo que tomar cartas en el asunto y quedó bien claro que Dios no le va a permitir a nadie ni a nada que haga lo que le parece, lo que le da la gana en la casa de Dios con el pretexto de encontrarme con Dios. No. Yo tengo que ir delante de Dios verdaderamente con sinceridad de corazón, sabiendo lo que está sucediendo en mi vida, sabiendo qué relación estoy teniendo con Dios. Para los que piensan que Dios actuaba con esta firmeza en el Antiguo Testamento,
Sabemos que Dios actúa hoy bajo la gracia, bajo el amor y la misericordia, pero también trabaja con la justicia imparcial que Él quiere utilizar. Moisés le dijo a Aarón, de esto hablaba el Señor cuando dijo, entre los que se acercan a mí, manifestaré mi santidad. Porque Dios mira el corazón. A Dios no le interesaban que estos dos jóvenes eran hijos del sumo sacerdote, ni que eran sobrinos de Moisés. Dios miró el corazón y había irreverencia en el corazón de ellos. Había irresponsabilidad en el corazón de ellos. Por eso Dios acá nos dice que cuando nos acercamos a Él, Él se va a manifestar su santidad sobre nosotros. ¿Por qué el día que conocimos a Cristo nuestra vida cambió y ya no éramos los mismos? Porque el amor de Dios fue derramado en nosotros. Cosas que veíamos cosas que eran pecado, que no las veíamos como tal, la empezamos a ver que son pecado. Y empiezan a pesar en nuestra conciencia. Y ahí viene la renovación de nuestro ser interior. ¿Qué puede decir Aarón ante esta fatalidad, el papá de los chicos? Nada. Porque Aarón sabía perfectamente que sus hijos habían sido enseñados en el sacerdocio. Ellos sabían lo que tenían que hacer y lo que tenían que dejar de hacer. Estos dos jóvenes eran integrantes del primer Sanedrín que hubo en el Antiguo Testamento. Ellos están nombrados entre los primeros líderes de Israel. Ellos estuvieron en la cercanía del monte Sinaí cuando Moisés estaba en la misma presencia del Señor. Tenían posibilidades hermosas y privilegios que Dios les había otorgado. ¿Será que cayeron engreídos de que eran algo distinto al resto por la función que Dios les había dado? ¿Perdieron la humildad? Sabemos que desde el Éxodo los sacerdotes habían recibido repetidas y solemnes advertencias acerca de la necesidad de ser reverentes delante de Dios. Por eso Aarón no emitió palabra. No tenía argumentos para defender a su hijo. Este capítulo revela la santidad, el carácter y el orden que le agrada al Señor. No podemos ofrecer fuego extraño, hermanos. No podemos acercarnos al Señor a las ligeras y pretender que Él esté atento a nuestro pedido. Los dos eran sacerdotes y conocían la tarea que tenían que cumplir. Ahora uno dirá, esto pasó en el Antiguo Testamento. Pero ¿qué pasó en el Nuevo Testamento? Ustedes saben que en la iglesia primitiva, cuando se estaban organizando en Hechos capítulo 4 y en Hechos capítulo 5, se narra la historia de que la iglesia en ese momento estaba unida, todos compartían los bienes que tenían, cualquiera podía tomar la ropa que necesitara en un momento determinado sin interesar de quién fuera esa ropa. No sé, me imagino que era como que tenían un ropero para las mujeres, ahí iban llevando la ropa, estoy hablando de la iglesia de esa época, llevaban la ropa, y cuando alguien necesitaba algo, lo tomaba si le quedaba sin ningún problema y nadie se iba a enojar, porque por ahí le llevaron un lindo vestido, una linda ropa. De este lado los varones tomaban lo que necesitaban. Era un tiempo que estaba viviendo la iglesia de mucha unción del Espíritu Santo y de entender que lo que era importante era que el Evangelio avance. Es como que hoy, supongamos, figurativamente, yo salgo a la puerta, voy a entrar a mi auto y ya no está. Se lo llevó un hermano que lo necesitaba y se fue. Y yo no me voy a enojar porque hizo así. En esa época pasaba eso. Lindo, ¿no?
o más o menos. Por ahí alguien va a buscar la bicicleta, ya no está, se la llevó el pastor. Pasaba eso en esa época. Pero también hay en esa historia, en ese momento maravilloso de la iglesia, pasó algo que fue doloroso. Porque lo que hacían los hermanos eran que vendían los bienes que tenían y se los llevaban a los apóstoles. ¿Para qué? Para que el evangelio siga progresando, sin impedimento, que el dinero no sea un problema, que puedan ellos ir y trabajar y dar a conocer a Cristo Jesús. Y Ananías y Zafira, un matrimonio, tenían unos terrenos y deciden venderlo. ¿Se acuerdan de la historia? Ellos deciden venderlo. Y querían aparentar que eran espirituales, que eran un matrimonio abnegado de mucha espiritualidad, de dar mucho, de ser generosos. Y ellos deciden lo siguiente: de la venta de ese terreno apartaron una parte y el resto van y se lo llevan a los apóstoles, como que hubiese sido, la parte que separaron hubiese sido el monto por el cual habían vendido esa propiedad. El Espíritu Santo revela esto y le dice a Ananías: ¿este es el dinero con el cual vendiste tu terreno? Sí. Y le dicen: estás mintiéndole al Espíritu Santo, porque no es esta la cantidad, es más por lo cual lo vendiste. Y dice la palabra de Dios que en ese momento Ananías cae muerto. ¿Saben que en esta época en realidad si ellos vendían algo no tenían por qué llevarlo a la iglesia? No era obligación. Nadie les había dicho: lo que vendan lo tienen que traer. Dios había movido el corazón, puesto un corazón dadivoso entre la congregación. Y ellos querían todos los recursos que tenían donarlos. Nadie les había pedido que lo den. Si ellos decidían quedarse con el dinero, nadie se iba a enojar. Si ellos decidían reservar una parte y la otra parte dársela a los apóstoles, lo podían hacer tranquilamente y decir: esta es la parte del terreno que vendí para la obra del Señor, y estaba perfectamente bien. Pero ellos la dibujaron y quisieron dar a entender que ese era todo el dinero que habían traído, con el cual habían vendido el terreno. ¿Y qué pasó? Él cayó muerto y después la esposa cae muerta, porque ella argumentaba lo mismo que había dicho el esposo. ¿Saben que es muy feo, muy malo adorar a Dios con un corazón confundido, egoísta, como hicieron estas personas? El Dios del Antiguo Testamento es el mismo del Nuevo Testamento. La justicia de Dios es tan real como el amor de Dios. El Dios que hizo el cielo también hizo el infierno. El Dios que salva es aquel que salva al que invoca su nombre. También enviará ese mismo Dios a condenación eterna a aquellos que no han creído. Es el mismo Dios, porque Él lo gobierna todo. No nos hagamos una idea distorsionada de Dios, creyendo que estas cosas no pasan hoy en día porque de una manera diferente el motivo con el cual Dios nos trata es el mismo, para que a través de la prueba crecer y darnos cuentas en aquellas cosas que tenemos que ser formados. No puede ser, y no te recomiendo que tomes más en serio tu negocio o tu trabajo que tu relación con Dios. No debe ser así. No es más importante tu trabajo y tu negocio que tu relación con Dios. Yo te animo y te exhorto
a que tu relación esté por encima, tu relación con Dios esté por encima de tu trabajo. Lo mismo con el estudio. No tomes el estudio por encima de tu relación con Dios. Primero está tu relación con Dios y después está el tiempo que le dedicas a tu estudio. No seas avaro, no seas mezquino. Da abundantemente para las cosas del Señor, no solamente en dinero, en tiempo, en recursos. Hacelo y Dios te va a bendecir enormemente. Hay una cosa que nunca pude entender y que me pasaron tantas veces, que los padres, cuando sus hijos se portan mal, chicos que vienen a la iglesia, y porque se portaron mal, ¿qué le dice? Ahora no vas a la iglesia porque te portaste mal. El padre sabe que ir a la iglesia le gusta, a ese joven le gusta y quiere ir y toma la iglesia como un castigo. Ahora no vas a la iglesia porque te portaste mal. ¡Qué locura! Y esto lo he escuchado un montón de veces. Y no tengamos una idea distorsionada de Dios, porque mi relación con Dios tiene que estar por encima de cualquier otra cosa para que me vaya bien. Lo que nosotros queremos, hermanos amados, es levantar y glorificar el nombre de Dios. Queremos que el fuego de Dios en cada uno de nosotros no venga a destruir, sino que nos venga a nutrir y traiga santidad, traiga fuerza, traiga poder, traiga prosperidad. El fuego del Espíritu Santo es lo que necesitamos para seguir adelante. Y Dios está dispuesto a darlo. Y Dios lo quiere y quiere descender en este lugar. En el día de Pentecostés, en la presencia de nuestro Dios estaban los hermanos reunidos juntos y se hizo notorio la presencia de Dios a través del fuego. ¿Se acuerda de ese episodio tan maravilloso? Los hermanos estaban sentados, unidos juntos, orando, y dice la palabra de Dios que de repente vino un viento recio y llenó la casa donde ellos estaban y se repartieron lenguas como de fuego sobre cada uno de ellos y se asentaron sobre cada uno de ellos y todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué? El Espíritu Santo no los venía a incendiar, no los venía a quemar. El Espíritu Santo comenzó a llenarlos y a llenarlos más con el fuego y el poder del Espíritu Santo para capacitarlos, para preparar a la iglesia, para poder ir y predicar el Evangelio y hacerlo con poder. Hermanos, nos corresponde a nosotros cuidar nuestro testimonio. Nos corresponde a nosotros, jóvenes, matrimonios, hombres y mujeres. Yo te digo, no sé, por tomar un ejemplo, si sos vendedor y sabés que lo que vas a vender está en malas condiciones, no se lo vendas, al menos sin avisar que eso que vas a vender está en malas condiciones. Yo me acuerdo, no sé, el otro día por una casualidad que se dio, yo en una oportunidad compré un vehículo años atrás, un Fiat Regata, creo que nadie lo debe conocer por lo viejo que era. Lo compré hermoso, estaba lindo, lustrado, entero, una maravilla. Y yo inexperto en esa época, jovencito, qué sé yo, ocupado con otras cosas, el trabajo, la iglesia, estaba hecho bolsa el auto. Ustedes vieron que el chapista puede con la masilla reparar cualquier auto, lo ves hermoso y es más masilla que metal. Me acuerdo que íbamos a Los Toldos a predicar con mi esposa y unas amiguitas de nuestra hija. No sé si vos si estabas presente. Y nos agarró una lluvia enorme. Y de repente mi hija me mira y me dice, papi, tengo la cola mojada. Iba sentada atrás. ¿Cómo que la...? Sí, no sé, está mojado acá.
Claro, el auto con el uso, los arreglos precarios que les habían hecho, tenía un agujero en la base, debajo del metal, debajo del asiento, y con la rueda del auto empezó a mover el agua y taca, 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 y llenó todo el asiento de atrás, todo empapado, y llegamos. Me engañaron de una manera extraordinaria. Qué bueno que fueron engañándome. Encima debía patentes. No hay que hacer eso. Yo no digo que ustedes lo hagan, pero no hay que hacer esas cosas. Yo les conté en una oportunidad, algunos me han escuchado más de una vez esto, pero en una oportunidad en mi trabajo habíamos comprado en el extranjero un montón de material que vendíamos, materia prima que queríamos vender, y a los 6 años se nos echó a perder, algo que no se tenía que por qué echar a perder, se echó a perder. Y era un valor de más de $600.000 lo que estaba ahí y no sabíamos qué hacer. Y yo en ese momento estaba trabajando como asistente técnico a la empresa, los problemas de calidad los trataba yo. Y viene el gerente comercial y me dice, Carlos, esto lo tenemos que sacar de acá, no podemos tener todo este dinero parado. Y andá y decís que el material anda y que si no les anda bien vos vas y se lo arreglás, que lo mezclen, que lo esto. Y a mí me empezó a bombear el corazón a 1000. Porque me estaban diciendo de que mienta, literalmente me estaba diciendo, este material no está mal, es algo que le buscás la vuelta y anda, y no andaba. Y yo le digo, yo esto pensaba para mis adentros, estaba el gerente ahí de comercial. Y empecé a orar y empecé a pedirle dirección al Señor, ¿cómo hago con esto? Porque le hacía perder a la empresa un montón de plata. O ya la habían perdido, qué sé yo. Fernando se llamaba él. Le digo, mirá, Fernando, yo no puedo hacer esto. Yo no puedo decir que este material está bien y que lo pueden utilizar. Pero mirá, buscarle la vuelta. Le digo, no. Esta es una pérdida para nosotros. Veremos después qué se podrá hacer, no sé, venderlo como material para reciclar o algo, pero yo no puedo recomendarle a nadie que compre esto. Al menos no sin decirle los problemas que va a tener. Yo dije, acá me raja. Ese día teníamos reunión del equipo de ventas y yo iba, por supuesto. Y se ve que le tocó el corazón a este hombre. Vieron que los vendedores quieren vender y hacen todo por vender. Está bien, es su negocio. Y le dice, mire, estuve hablando ahí un poco con Carlos y les quiero pedir disculpas, dice él, por las ocasiones en que por ahí les exijo hacer cosas que están más allá de su esfuerzo. Y les pido disculpas, dice el tipo, a todos los que estábamos ahí. Y yo le dije, gracias, Señor. Esa fue la pauta de que no me iba a echar. Si me echaba no iba a ser por eso. Pero es así como tenemos que actuar. Pero eso lo hace Dios en uno. El mérito es de Dios. Es de Él. Y yo me pregunto a veces, hermanos, lo que es importante para Dios, fíjense la pregunta que me hago, lo que es importante para Dios, ¿es importante para mí? Porque en eso muchas veces fallamos. Uno podría decirle a Dios que se le fue la mano con estos dos muchachos.
¿Por qué tanta rudeza? ¿Por qué tanta crueldad que uno podía pensar eso? Pero saben que Dios tenía la responsabilidad de sacar a todo un pueblo adelante. Tenía la responsabilidad de que todo un pueblo le obedezca. Y para Dios era importante que la adoración, esa iglesia de esa época, esta iglesia de esta época, entienda de que debemos llegarnos al Señor de una manera coherente y respondiendo a su voluntad, y que la revelación de nuestro Dios nos guíe para adorarlo en verdad. Es eso. Para Dios era importante que estos jóvenes, lamentablemente a través de la muerte, quede el ejemplo claro de lo que Dios le quería decir a ese pueblo y poderlo entender. A Dios le importaba, para Él era importante, era significante. Y claro, nos damos cuenta que detrás de esta conducta de esos muchachos, el problema había sido también que se habían emborrachado. ¿Cómo iban a reaccionar coherentemente si su mente estaba en cualquiera? Yo no sé si alguno en un momento en que tiene problemas de adicción pretende en ese ámbito poder llegarse de alguna manera a Dios coherentemente. ¿Podrá? Hay cosas que para Dios son importantes y yo lo ignoro. Para Dios es importante que se forme una familia, un matrimonio, como Él lo ha determinado, que ese matrimonio se forme bajo la regla divina en matrimonio y que ese padre y esa madre actúen responsablemente educando a sus hijos. Eso es lo que Dios quiere. Y hermanos, ustedes me van a tener que perdonar, pero he escuchado tantas veces a los hijos de los padres y me dicen: pastor, mis papás acá delante de usted, delante de los hermanos son una cosa, pero en casa son muy diferentes. Muy triste la conducta que ellos tienen con nosotros. Y lo hemos escuchado muchas veces, muchas veces. ¿Cómo puede ese papá y esa mamá venir a adorar a Dios? Venir a hablar de las bondades de Dios. ¿Es para Dios importante la familia? Seguro que lo es. Él la creó para proyectar el amor, la bendición, la ayuda, la contención, la provisión que viene de parte de Dios. Y si alguien se quiere enterar, que nos ha pasado muchas veces que algún hijo, algún joven de la familia de la iglesia quiere hablar con nosotros y ahí nos revelan, nos dicen: mi papá no son lo que parecen. Y ahí es donde Dios quería dejar en claro que acercarse a Dios y que Dios nos dé esa santidad, debemos ser coherentes, íntegros, sinceros. Obrar acá como obramos en nuestro hogar, como obramos en nuestro trabajo. Eso es lo que Dios quería imprimir a través de esta situación tan dramática que sucedió con estos jóvenes. Ustedes saben que
Una de las cosas que Dios nos enseña es vivir en santidad en el matrimonio. Dios no aprueba que una pareja de novios convivan y tengan una vida de relación sexual como novios o como amigos. Dios no lo aprueba. No está de acuerdo con el registro divino de Dios. ¿Y qué hace Dios? Nos tiene que incendiar, como dice la palabra, habría humo en toda la ciudad, si fuera así. Y Dios nos advierte, vayamos a adorar a Dios con sinceridad de corazón, con integridad de corazón, siendo en público lo que somos en privado. Y ahí después adoremos a Dios. Está la forma como nos vestimos. ¿Cómo nos vestimos cuando tenemos una fiesta de un casamiento, un cumpleaños de 15? Nos ponemos hermosos, ¿no? ¿Es así? Yo cuando se casó mi primera hija me compré el mejor traje que pude. Y para mi segunda hija usé el traje que compré para la primera, pues me quedaba perfecto. Porque no cambié de peso, pero la honré igual. ¿Cómo venimos a la casa del Señor? Esta es una pregunta que tenés que hacer. Claro, uno pensará, qué antiguo que soy, ¿no? Pero si para Dios es importante que vistamos correctamente, decentemente. A mí me gusta un pastor de años atrás, nos decía, hermanos, para la cena del Señor vistan la mejor ropa que tienen. No salgan a comprar, no. La mejor ropa que tienen, esa se tienen que poner. Y íbamos de traje, si podíamos ir de traje, íbamos de traje. Yo uso traje lo más que puedo, ahora hace calor. La corbata no me acalora, así que así estoy. Pero hermanos, aprendamos de esta historia. Aprendamos. ¿Por qué Dios tiene que llegar a situaciones límites? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo escucho de hermanos y familias que se complican tanto y uno empieza a rebobinar qué es lo que pasó. Y claro, hay cuestiones que Dios no puede aprobar porque se salen de lo que Él nos enseñó. Y una de las cosas que Dios quería tener bien en claro en esta oportunidad es que estos dos jóvenes, en su delirio, no podían discernir entre lo que era santo y lo que era puro, entre lo que era santo y lo que era puro. Perdí el versículo, pero se los traigo enseguida, pero era eso. Acá está el versículo 10, dice, pero para que puedan discernir entre lo santo y lo profano y entre lo puro y lo impuro, es cuando les dice que no beban licor, que tengan la capacidad de pensar, razonar claramente, porque sería tristísimo, hermanos, que tengamos la Biblia en la mano y no tengamos la capacidad de discernir entre lo que es puro y lo que es impuro, entre lo sano y lo profano, teniendo la Biblia en la mano. Es tristísimo eso. Nos va a causar un sida espiritual, vamos a morir espiritualmente si es así. Entonces el Señor lo que quiere hacer es que estas cuestiones no nos sucedan y podamos estar con Él realmente en intimidad y en una conexión de adoración, no corrupta, sino que una adoración verdadera. Los jóvenes que tienen que ayudarnos acá a adorar a Dios, los músicos y los que cantan,
Busquen a Dios desesperadamente antes de tocar, antes de cantar, antes de guiarnos. Búsquenlo a Él. Vengan en santidad, en pureza, reconociendo la grandeza de Dios, reconociendo el favor de Dios. Hay una historia terrible, con esto termino, en Éxodo 32:4, cuando Moisés estaba en el monte clamando y hablando con Dios, y el pueblo abajo, ¿qué hace? Fabrica con oro un becerro de oro, el cual representaba a la divinidad, representaba a Dios. Idolatría pura. Y habían visto a Dios, cómo Dios se movía, las grandes cosas que Dios hacía. Y esta acción, Dios no la permitía, y esto generó un gran estrago en el pueblo de Israel. ¿Para qué? ¿Para qué? Entonces Dios acá nos deja esta enseñanza, hermanos. Busquemos a Dios de corazón, con sinceridad de corazón. Revisemos nuestras vidas. Yo cuando preparo el mensaje, reviso, Señor, ¿hay algo que me querés decir? ¿Hay algo que tengo que cambiar? Por favor, háblame con claridad. Yo quiero discernir entre lo bueno y lo malo, entre lo santo y lo impuro. Lo quiero discernir, quiero saberlo. Y si me equivoco, cambiarlo. Pónete de pie. Cerrá tus ojos por un momento. Por eso, hermanos, quise empezar, mantener tus ojos cerrados. Quise empezar con esa palabra que Dios cumplió, donde dice, sos mi especial tesoro. Sos mi especial tesoro. Y Dios quiere verte vigorosa, vigoroso, espiritualmente fuerte, para que esa adoración sea una adoración que llegue a la presencia del mismo Dios, y ahí la gloria de Dios descienda sobre tu vida, descienda sobre tu familia, descienda sobre esta iglesia, sanando, fortaleciendo, restaurando, poniendo orden. Él lo puede hacer como nadie, como nadie. Tenés que tomar a Dios en serio. Tenemos que tomar a Dios en serio, responsablemente. Lo tenemos que hacer, es urgente. Saben que un número grande de iglesias no tienen la capacidad de discernir entre lo que es bueno y lo malo, entre lo que es santo y lo que es puro, y aquello que es impuro. Como les decía, tienen la Biblia enfrente y no lo logran. Y el discernimiento es tan necesario, porque es el discernimiento el que forma el carácter cristiano de la persona a través del cumplimiento de la palabra de Dios. Es ahí donde nos formamos, ahí donde nos damos cuenta. Y hacete esa pregunta que yo te hice. ¿Esto que estoy haciendo es importante para Dios? ¿Lo puedo hacer? ¿O me deja al costado, me deja a un lado delante de Dios? Porque no me estoy conduciendo bien. Pensalo, no le des lugar a Satanás. Padre Dios del cielo, en el nombre de Jesús, así como dice la palabra de Dios que Aarón le ofreció sacrificio a Dios como sacerdote, sumo sacerdote, dice que cuando terminó de cumplir con lo que Dios le había pedido,
adoración a Dios, la gloria del Dios descendió en el lugar donde estaban. Y todo el pueblo fue bendecido. La palabra fue dada, la exhortación fue dada. El aliento para que realmente sigas de cerca a Dios fue expresado a través de este mensaje. Yo le ruego al cielo ahora que la gloria de Dios descienda en cada uno de nuestros corazones. Desciende, Espíritu Santo, ahora, desciende, desciende. Queremos, Dios, en este lugar ver tu gloria descender sobre cada hermana, cada hermano, cada familia, cada joven. Hay jóvenes que vienen de lejos y vienen a estudiar acá y anhelan y extrañan a sus familias, a sus amigos, a sus familiares. Padre, desciende sobre ellos ahora, bendícelos. Para que ese extrañar, ese anhelar de estar con la familia no sea una carga, no sea pesado. Y que ellos se puedan concentrar para lo que han venido, para estudiar y prepararse. Y Padre, cada familia, cada hombre, cada mujer, cada joven, bendícelo. Bendícelo. Espíritu Santo, este es el momento en que anhelamos que nos llenes a cada uno de nosotros. Por eso te invito a que abras tu corazón ahora y le digas al Señor: Señor, si hice cosas que para vos eran importantes, que no las haga, pedile perdón a Dios. Decirle: Señor, hoy decido cambiar. Hoy decido ponerte primero. Hoy decido buscarte a vos primero y después las otras cosas que tengo que hacer. Pero Señor, quiero asegurarme de que sos primero en mi vida. Hermanos, si necesitas ahora un momento de oración, un momento de acompañamiento en la oración, querés expresar con tu cuerpo y decirle: Señor, yo necesito más de ti, necesito de esa unción que me ayuda a discernir entre lo bueno y lo malo. Pasa acá al frente. Quiero orar por vos. Quiero clamar para que Dios te fortalezca, para que no abandones el camino que estás andando. ¿Habrá alguien que le quiera decir al Señor ahora: Padre, en esto tengo que cambiar, esto tengo que dejar, o tengo que reafirmar tal o cual cosa? Este es el momento.